pues tristemente acabando su cuatrienio. Entró Chirinos, abandonaron las cosas que funcionaban. Nosotros decimos que fue un secuestro, porque fue totalmente abuso de poder. Por supuesto que fueron momentos muy duros, muy dolorosos, que no le deseaba a nadie. En aquel entonces el problema fue directo con Ernesto Zedillo. Por un rompimiento, mi señor padre era procurador agrario, estaba en el gabinete ampliado con el presidente Zedillo. Hubo discusiones en cómo resolver los problemas de Chiapas. Y a partir de ahí fue la persecución personal con abuso de poder en contra de mi señor padre, lo que le costó pues ser secuestrado por el propio sistema, que nunca debió de haber pisado la cárcel. Y a partir de ese momento salió para luchar por un pueblo al que se debe y al que ama. Y me sembró la semilla de la justicia. Lejos de buscar rencores y lejos de buscar culpables, es un motor que me mueve para que nadie más viva eso que yo viví. ¿En qué momento fue que se llegó a romper esta alianza con un Andrés Manuel López Obrador? Antes del 2018, cuando empezó él a hablar mal de todas las personas, incluyendo Movimiento Ciudadano, y Movimiento Ciudadano lo único que hizo fue darle todo lo que tenía. Espacios de radio y televisión, les dio candidaturas. Bueno, uno también tiene dignidad. Hola, ¿cómo están a todos los amigos del canal de YouTube? Soy Rodrigo Crosa y hoy en el estudio me acompaña alguien que ha crecido muy cerca de la política, pero que hoy está construyendo su propio camino dentro de ella. Viene de una historia pues que muchos ubican de decisiones fuertes, de momentos complejos y de procesos que no se viven desde fuera, ¿no? Sino desde casa. Pero más allá de eso, hoy está aquí no para hablar solo del pasado, sino de lo que está buscando construir hacia adelante, ¿no? Vamos a platicar de su historia, de lo que ha tocado vivir, de cómo se forma una visión propia en medio de un entorno tan visible y también de lo que viene. Está con nosotros Dante Alfonso Delgado Morales. Dante, muchas gracias por acompañarnos. Muchísimas gracias, Rodrigo. Siempre es un gusto estar contigo, saludarte. Y bueno, ver también tu crecimiento increíble, ¿eh? Felicidades por todo lo que has logrado. Muchas gracias, Dante Alfonso. Y bueno, hoy en día definitivamente nos encontramos en un panorama muy distinto. Recuerdo la última entrevista que tuvimos en radio, si no mal recuerdo, fueron en las campañas, no del 2025, sino del 2024. Unas campañas donde hoy Movimiento Ciudadano es totalmente distinto al Movimiento Ciudadano del 2024, ¿no? Sí, pues el 2024 fue la primera vez, el primer año que Movimiento Ciudadano lanza un candidato único propio, sin ninguna alianza. Es un gran reto. Recuérdate que estaba candidato Samuel García y bueno, al último nos los bajan de una manera pues burda y entra Quite Maínez con una canción pegajosísima, Maínez presidente, y bueno, fue un fenómeno en todo el país. A propios extraños nos motivó su crecimiento y con una campaña del sistema en contra, pues logramos consolidarnos como una fuerza política clara, con visión, con liderazgo, y hoy en día estamos cosechando pues lo que sembramos en el 2024. Y por supuesto que seguimos sembrando para que en el 27, en el 29 y en el 30 logremos éxitos y la transformación de Veracruz y la transformación de México. ¿Con qué? Con una visión de futuro. No se trata solamente de llegar al poder por el poder. Se trata de llegar a servir y dar respuesta, resultados, para que la gente lo sienta en su boca, en su bolsillo y en su estilo de vida. Queremos alegría, alegría para los jóvenes, alegría para los niños, alegría para los adultos mayores. Y en muchas cosas hemos acompañado a la gente desde sus inicios. Ahora, también en ese 2024 que fue, yo creo que un antes y después, no solamente para el partido, sino para tu propia carrera, ¿no? Yo creo que, seguramente pues se te conocía dentro del mismo partido, dentro de la misma estructura de Movimiento Ciudadano, antes Convergencia, pero la gente no tenía en el radar el nombre de Dante Alfonso Delgado, ¿no? Sí, fue un momento, te repito, complicado, en donde en muchas ocasiones era complicado conseguir candidatos. Y ahí fue donde me puse a prueba y dije, doy la cara por un estado en el que creo y en el que me debo, quiero servirle a mi gente, y incursioné, y las encuestas propias y de las demás personas pues nos posicionan como la segunda fuerza política en todo el país. No es casualidad que Movimiento Ciudadano gobierne Jalisco y Nuevo León, los dos motores económicos de este país, y Veracruz, que lo tiene todo, que hace no muchos años, hace 30 años, era uno de los motores económicos de este país. Hoy en día parece ser cabuz. Pero además no tienen ni pies ni cabeza, no hay visión, no hay proyecto, no hay nada. Y antes sí lo había. Claro, y lo podemos ver, por ejemplo, a lo mejor es
pues recordar cuando yo era niño, como venía a Veracruz y visitaba, pues no había los bulevares, no estaba la autopista Córdoba-Veracruz, no existía el acuario de Veracruz, no existía el World Trade Center, la glorieta de lo que le dicen los voladores de Papantla, no existía, el Boulevard Miguel Alemán, no existía, la zona hotelera no existía. Todo eso se concebió. No es solamente un hombre que lo puede lograr, es un equipo de gente visionaria y gente empresarios que le apuestan en ese desarrollo, que confían, que creen. Pero hoy en día el gobierno no da certeza. Y los empresarios, pues de repente ven mejores oportunidades en otros destinos. Entonces la inversión extranjera, inversión nacional, inversión inclusive de los propios veracruzanos, no se queda aquí. ¿Por qué? Porque no hay certeza. Ahora, justo, y digo, ahí nos remontamos en lo que es Boca del Río, ¿no? Lo que es la zona conurbada Veracruz, Boca del Río. Pero justo con las creaciones del World Trade Center, todo lo que fue ahí el tema del bulevar, de la glorieta, de los voladores de Papantla, me parece que se dio con tu padre cuando fue gobernador, ¿o me equivoco? A él le tocó hacer todo ese desarrollo. Es decir, antes había pues, arena prácticamente. Recuerdo de niño cuando veníamos a Veracruz y pasábamos a lo mejor al estero y solamente estaba un puente. El primer puente que era del ferrocarril, que lo construyó Porfirio Díaz. Bueno, Dante Delgado construyó el segundo puente. Pero eso fue hace más de 30 años. Y después de 30 años dejaron de pensar en el futuro, dejaron de planear que la ciudad iba a crecer. Y hoy tenemos 2 puentes colapsados, pero 30 años de abandono. Ahora, ¿quién era Dante Alfonso de chico? ¿Cómo era tu infancia? ¿Cómo era tu casa? ¿Cómo eran esos primeros años cuando apenas estabas entendiendo ahora sí que la vida? Porque quiero pensar que tu vida de Dante Alfonso pues fue muy distinta al de muchos niños, al tener a un papá que desayunaba, comía y cenaba de la política. Bueno, y también sueña política. Bueno, pues es la única que conozco, entonces no la puedo comparar con ninguna otra. Entonces fue la vida que me tocó vivirla, pero se las comparto con mucho gusto. Nos tocó vivir muchísimos cambios de escuela. Apenas nací y a los 40 días, acabando la cuarentena, mi papá tenía un cargo en Oaxaca como delegado de la SEP. Y pues me fui a vivir a Oaxaca, aprendí a caminar a Oaxaca, de regreso al año me regresé a Jalapa. Y me tocó estar acompañándolo siempre que había un cambio de trabajo, pues la familia lo acompañábamos, nos cambiábamos de casa, de ciudad, inclusive de escuela. Pero mi abuelo fue naval, mi tío, hermano de mi tío abuelo fue cadete naval, Rafael Delgado Figueroa. Que lo subiste en tus redes, creo, que ¿no? defendió el puerto de Veracruz en 1914. Y esa educación de los navales, de la marina, nos los inculcaron desde niños. Muy sargentos. Tener las cosas, pues no conocía otra, pero las cosas tenerlas limpias, en orden, puntuales, hacer las cosas bien. Y así creo que se debe de manejar en todas las disciplinas. Es decir, no conozco otra forma de educación. Tuve un padre a lo mejor ausente en tiempo, porque trabajaba pues, casi 24 horas, pero muy presente en todas las cosas que necesitaba como hijo. Cada vez que había un acto a la bandera, salía en la escolta, estaba presente. Siempre tengo los mejores recuerdos. O sea, si eras matadito en la escuela para estar en la escolta. Pues se nos daba bien Sí. la escuela y sobre todo los números. Con mi madre, mientras estuvo enfrente en el DIF, primero era en el voluntariado y luego estuvo en el DIF, me tocó recorrer muchísimas veces los municipios del estado de Veracruz, ir a ver cada vez que había algún tema de fríos, de heladas, pues subir las zonas serranas, a tratar de ayudar, apoyar. Y desde chico me enseñaron la disciplina, el respeto, el orden y que el poder es para servir. Que si bien tienes la capacidad de ayudar a otros, tienes la obligación también de hacerlo. Ahora, cuando tu papá fue gobernador, ¿tú qué edad tenías? Cuando él entra yo tenía 8 años, entonces era un niño y pues, no conozco otra historia que no sea la mía. ¿Y cómo vivías a los 8 años? Porque seguramente inclusive en tu propia escuela, pues no era lo mismo el ser un estudiante más a ser el estudiante, pero del hijo del gobernador del estado. Pero se dio muy natural, ¿eh? ¿Sí? No sé si hubo alguna plática de mis señores padres con la escuela, pero no hubo ningún privilegio. Estudié en escuela, la primaria, mientras estuvimos aquí en Veracruz en escuelas públicas. Nunca hubo distinciones ni nada de parte de los maestros, Pues ¿o nos sí? portábamos bien, a lo mejor trataban bien a toda la escuela, que ese es el objetivo. Claro. Y precisamente ese modelo de educación se ve en países nórdicos, como Dinamarca, como Suecia, como Noruega. Inclusive hay datos específicos que en algunos de esos países no hay escuelas públicas. Entonces tratan de que la gente que tiene recursos y que tiene la posibilidad de cuidar las escuelas,
pues le invierte a las escuelas y que sabe que la integración social se da de manera vertical y horizontal, y la escuela es un punto precisamente para darle las mismas capacidades a todos los niños y que no sea un privilegio. Entonces, a mí así me educaron. Ahora, a tus 8 años, ¿cómo fue crecer viendo a tu padre siendo gobernador? Quiero pensar que inclusive hasta secretarios de Estado pasaban por tu casa, porque aunque tú lo quieras ver como una vida normal, que es entendible, que tú naciste en esa cuna política, digámosle así, no conoces otra cosa más que esa, pues ¿cómo era ver secretarios de Estado, problemas en gobierno? ¿Cómo era ser, ahora sí que hijo? ¿Y cómo era ser un veracruzano a tus 8, 9, 10 años y viendo el Estado alrededor? Con eso que te digo, con una gran responsabilidad, que si había un problema había que solucionarlo, y que un recuerdo muy específico fue, mi señor padre dijo, el tiempo se acaba, voy a ser gobernador por 4 años y lo que no haga hoy, nunca más lo voy a poder hacer. Entonces realmente nos dijo, les pido paciencia, les pido tolerancia, me voy a entregar de lleno al servicio público, porque un segundo que puedas ayudar a una persona adicional, que puedas tener una mejor respuesta, que puedas resolver un problema, esas personas les cambias la vida para siempre. Entonces eso me lo enseñaron y es lo que mamé. Y hoy en día, que crecí, que formé mi familia, estudié finanzas, me casé, tengo hijos, emprendí, hice mi vida, que me preparé, hoy estoy dando la cara por un Estado al que adoro, amo y que me duele cómo está en las circunstancias actuales. Ahora, hablas de una visión de Estado, hablas de proyectos. Tu papá fue del PRI, fue gobernador siendo priista. Hablando de estas visiones, porque respaldas también definitivamente el gobierno de tu papá, siendo estando como gobernador del estado de Veracruz, ¿cuándo crees que se rompió esa visión? Hablando específicamente del estado de Veracruz, ¿cuándo crees que se rompió esa visión de Estado, esa visión de proyecto con Veracruz? Porque después de tu padre llegó Chirino, si no mal recuerdo, pasó Miguel Alemán, Fidel Herrera, Javier Duarte, Miguel Ángel Yunes, Cuitlao García, Rocío Nale hoy en día. ¿Cuándo crees que se rompió desde tu perspectiva esa visión de Estado? Pues tristemente, acabando su cuatrienio, entró Chirinos y ya no hubo ningún otro proyecto. Es más, abandonaron las cosas que funcionaban. Y te dejo, por ejemplo, claro que visité desde niño los viveros. Había 3 viveros importantes en el norte, centro y un poquito, bueno, en San Andrés, Cofre de Perote y en las altas montañas. Que tiene una producción alrededor, si no mal recuerdo, 70 millones de árboles al año cada. Bueno, en total, habrá que verificar los números exactos, pero eran cerca de 70 millones de árboles anuales. Se abandonaron. Veracruz, con la situación geográfica que tiene, podríamos dedicarnos precisamente a una campaña importante a cosechar agua. Es decir, si tenemos las montañas, las reforestamos, cuidamos el agua cuando baja, se hacen presas, podemos tener industrias increíbles en Veracruz. Se van a Nuevo León, se van a Monterrey, las fábricas, y no tienen agua. Y aquí, que tenemos todo, estamos deforestando los bosques, desforestando las selvas. Entonces no tenemos una visión para cuidar el agua. ¿De dónde vienen los mantos acuíferos? Se nutren, pero no tenemos una metodología para hacerlo. Y vamos tarde, porque hoy en día ya vemos las sequías. Y en el gobierno de mi señor padre, la obra más grande, más importante que hizo en su gobierno fue suministrar agua a Jalapa, con tinas y demás, con una visión a 30 años. Bueno, esos 30 años ya pasaron. Y Jalapa hoy en día empieza a tener la escasez. Es decir, esos problemas los tienes que resolver con visión, con tiempo y también con mucho trabajo. Y luego cuidarlo. Pues aquí se hizo el trabajo, pero se abandonó luego cuidarlo. Entonces ahora tenemos que recuperar el tiempo perdido, lo que lo complica un poquito más. Pero no hay otro camino. Lo tenemos que hacer sí o sí. ¿Y quiénes? Pues nosotros que vivimos aquí. Ahora, Dante Alfonso, en ese momento, a tus 8 años, 9 años, 10 años, 11 años, en que tu padre era gobernador del estado de Veracruz, ¿sí te interesaba la política o la verdad ni lo entendías en ese momento? No, de 8 años yo lo que quería era jugar mi Nintendo realmente y jugar con los amigos. ¿No te interesaba nada? Pues como niño, la verdad es que
tenía la educación de los padres, pero pues uno anda con los amigos en la escuela, en el recreo, el fútbol, del béisbol jugué muy poquito, la verdad que no me llamó mucho la atención, pero estás en los deportes con los amigos, y en aquel entonces pues cambió a lo mejor del Atari al Nintendo, y en esas cosas andaba yo de niño. ¿Cuándo fue donde realmente te picó, ahora sí que tu interés por la política? Siempre estuvo sembrado, es decir, que Claro. es la responsabilidad, que si tú tienes el conocimiento y la posibilidad de ayudar, tienes la responsabilidad de hacerlo. Y ahí es donde te decía hace ratito, bueno, ¿qué atractivo nuevo tiene Veracruz desde hace más de 30 años? Los Tiburones Rojos es viejo, pero bueno, Dante Delgado los volvió a subir a Primera División y fue cuando estaba Jorge Comas. Esos eran mis recuerdos de niño que me preguntas. ¿Sí te gustaba el fútbol en ese momento? Sí, era ahí apasionado de los Tiburones Rojos. Fíjate que yo recuerdo... Tuve la posibilidad de ir a muchísimos partidos, no fui a todos, pero a cada partido que podíamos ir, mi señor padre estaba presente, era un convivio con la familia, era una alegría, una fiesta de la gente, y me acuerdo de niño que todo el mundo opinaba a quién tenían que meter, a quién tenían que sacar, luego venía la compra-venta de los jugadores. Me preguntas de anécdotas, en alguna vez estuvimos... No recuerdo exactamente la calle, pero en la zona norte de Veracruz de aquel entonces. Y pues fuimos y la gente se juntó porque estaban demandando, pidiendo alumbrado público en esa colonia, que no existía el alumbrado público. Y hago paréntesis, Veracruz, en la época de Dante Delgado, fue el estado que más alumbrado público puso en todo el país. Regreso a esa anécdota de que estábamos en la calle y la gente pedía pues alumbrado público, pero de repente sale un señor ahí que grita, no queremos alumbrado público, queremos un buen delantero para el Tiburones Rojos. Y soy, a ver, viven en la oscuridad, en las calles, y la gente pues no le importa eso, así ha vivido muchos años de su vida. Y estaba tu papá siendo gobernador escuchando eso. Entonces pues agarra el micrófono y dice, bueno, ¿qué les parece si buscamos un buen delantero? Que el equipo busque un buen delantero y que además tengamos pues, energía eléctrica y luz para la colonia, ¿no? Entonces, bueno, pues la gente dijo que estuvo contenta y se lograron las dos cosas. Pero es decir, la gente hablaba mucho del fútbol. Realmente era una fiesta donde la gente se congregaba, era una tiburonomanía que vive en el corazón de todos los veracruzanos. Es que justo y eso lo añoro. Claro. Eso lo quiero de vuelta. Es que quiero justo mi hijo lo viva. No es posible que mi hijo no sepa qué es eso. La tiburomanía le tocó a tu papá como gobernador. Sí. Ahora, yo recuerdo que, yo no sé si fue leyenda urbana en torno a los tiburones, que creo que llegué a escuchar en su momento, que Jorge Comas creo que tenía conflictos con Dante Delgado siendo gobernador del estado, o nada que ver. No, nada que ver. Nada que ver. O sea, ¿sí le interesaba a tu papá el equipo de fútbol? Porque nosotros observamos los últimos gobiernos. A un Cuitlao García ni le interesaba el fútbol, ni se diga un Miguel Ángel Yunes Linares. Javier Duarte, pues dirán lo que sea, pero inclusive en su gobierno ganaron los Halcones, ganó el Águila y ganaron los Tiburones Rojos, fueron campeones. Pero no se ve también un interés de un gobernador. Déjate tú por si hay equipo o no, por la competitividad del equipo profesional. Sí. Pero no nada más se pensaba en el tema del equipo de fútbol. Por supuesto que le metían otras presiones, pero además era un motor económico. Es decir, muchísimas personas de Jalapa, de Córdoba, de Orizaba, inclusive de Coatzacoalcos, venían a Veracruz a ver el partido. Y eso era derrama económica que entraba al bolsillo de la gente pues, que vendía cosas. Y además ya estaban ahí, habían ganado, era la fiesta. ¿Qué hacía la gente? Pues se quedaba a dormir. Todos los hoteles se llenaban. ¿Tú cómo vivías esa tiburomanía desde tu trinchera? Porque imagínate ser el hijo del gobernador del estado y tener la posibilidad de saludar a un Lalo Moses, a un Jorge Comas, pues ahora sí que es el sueño de cualquier niño, ¿no? Sí. Bueno, entonces, pero déjame regresar. Claro. Es decir, el desarrollo económico que se da a partir de un equipo de fútbol. Es decir, inclusive se cambió el día donde jugaban. Se cambió el sábado a las 4 de la tarde para que la gente aprovechara y se quedara a dormir. Pero eso se vino también con un desarrollo inmobiliario, porque la gente que venía de otras ciudades, de repente el hotel dijo, pues ya vengo muy seguido, pues ¿qué te parece si mejor compramos un departamento? Y ahí entras tú, mi querido Rodrigo, a vender casas y departamentos, que es un desarrollo inmobiliario grandísimo que se le dio a Veracruz. Y una de las cosas es darles condiciones. Y hoy en día, hace 30 años, se pensó en eso, en que fuera el lugar de vacaciones de toda la gente de Veracruz que no tiene playa y darle buenos servicios, buenos restaurantes y demás. Bueno, y por eso fue
el estadio, los Tiburones Rojos. Pero además fue Expover, en aquel entonces All World Trade Center, que si había norte, que había exposiciones, tuvieran un lugar. Y fue la autopista Córdoba-Veracruz. Se dejó el tramo de la Tinaja Coatzacoalcos, ya no lo logró concluir, sino fue en el sexenio siguiente. Pero se dejaron los trazos para hacerlo. Es decir, era esa visión. Hoy en día no tenemos más argumentos para que la gente venga aquí a divertirse, a invertir, a generar valor. Y no nada más era hacerlo en Veracruz, era también hacerlo en Coatzacoalcos, hacerlo en todos los centros o son los polos de desarrollo de Veracruz. No estamos pensando cómo desarrollar, por ejemplo, pues, Tuxpan, Poza Rica, Papantla, cómo van a desarrollar la zona precisamente de Coatzacoalcos y demás. Vemos ciudades abandonadas, un estado abandonado. Y de repente vemos en Dubái, que en un desierto donde no hay nada, pues, crece una ciudad impresionante. Y lo vemos en China, como inclusive, por ejemplo, pues hay desiertos que los reforestan. Y lo que antes eran desiertos hoy se convierten en bosques. Y en Veracruz, por ejemplo, la zona de Tuxtlas, vemos cómo la selva lo están volviendo más desértica cada vez. Es decir, nuestra visión y nuestras cosas que estamos haciendo en Veracruz, o lo que está haciendo el gobierno, no van por el camino correcto. Ahora, Dante, en ese momento de tu infancia, donde vivías esta tiburomanía, donde tu padre empezaba a ahora sí que involucrar lo que era sobre todo darle esta fortaleza al sector empresarial, termina ese gobierno, esos 4 años que fue después de Gutiérrez Barrios, y sucede, yo creo que uno de los momentos más complicados, dejando a un lado a él, sobre todo para su familia, que fue lo de su encarcelamiento, ¿no? Como preso político. Bueno, nosotros decimos que fue un secuestro, porque fue totalmente abuso de poder. Ahí sí te interesó ya la política. La sufrí, la padecí y entendí muchas cosas. Y por supuesto que fueron momentos muy duros, muy dolorosos, que no le deseo a nadie. Pero que la justicia tiene un valor y hay que luchar por ella. A partir de ese momento, tenemos calidad moral para exigir justicia. Y no es de hace 30 años, es la injusticia de hoy en día, que viven miles de personas todos los días y que se da por abuso de poder. Y por eso creemos, y creo, Dante Delgado, en la democracia, en la división de poderes. Porque si te enfrentas contra, en aquel entonces el problema fue directo con Ernesto Zedillo. Y entonces, ¿quién te defiende? Pues la Corte es la que no te defiende. Por eso le decimos que nunca debió de haber pisado la cárcel. Y a partir de ese momento salió para luchar por un pueblo al que se debe y al que ama. Fundó un partido para dar una viabilidad a la gente y que en ese proceso lo acompañamos. Estuve yo presente cuando hicimos las asambleas para constituir el partido. Fui una de las personas que cargó el diablito con todos los miles de afiliados al INE. Y estuvimos en la construcción del partido desde un lugar a lo mejor discreto, tras bambalinas, pero siempre soñando con un mejor México. Pensando en que un día, y ese día ya está llegando, vamos a tener la posibilidad de servirle y dar resultados y respuesta a Veracruz y a México. ¿Cuántos años o cuántos meses estuvo tu padre en prisión? Más o menos 15 meses. ¿Cómo viviste esos 15 meses? Porque quiero pensar que tu casa, sobre todo el sostén, dejando a un lado el sostén económico, el sostén ahora sí que de la casa, el pilar fundamental, el que no esté esos 15 meses y tú desde muy chico con tu madre, ¿cómo lo vivías? Pues fueron momentos muy difíciles, te lo dije, y no se los deseo a nadie, pero me sembró la semilla de la justicia. Lejos de buscar rencores y lejos de buscar culpables, es un motor que me mueve para que nadie más viva eso que yo viví. Ahí no que existía, mi familia vivió. Ahí no existía convergencia, ¿no? Lo que hoy en día se conoce como movimiento ciudadano. No, de hecho el tema se da precisamente por un rompimiento. Mi señor padre era procurador agrario, estaba en el gabinete ampliado con el presidente Zedillo y hubo discusiones en cómo resolver los temas los problemas de Chiapas. Y en un acto público, pues presenta la renuncia a mi señor padre y a partir de ahí fue la persecución personal con abuso de poder en contra de mi señor padre.
lo que le costó pues ser secuestrado por el propio sistema. Y eso es lo que es una de nuestras banderas, y esto nos da calidad moral para exigir democracia, para exigir justicia, para exigir división de poderes. Ahora, saliendo de prisión, ahí es donde dicen, ya vamos a crear el partido. ¿O cuándo se dio esa decisión firme? Sí, el partido se constituye en el 99. Entonces fue por esas fechas donde desde pues ahí los cuartos donde estaba, mi señor padre es el que redacta los primeros alianzas, que por un lado lleva a Cuauhtémoc Cárdenas como candidato a la presidencia, y por otro lado lleva en alianza a Vicente Fox. Antes decían los partidos y los políticos que no se podían hacer este tipo de alianzas, y mi señor padre pues se pone a estudiar ahí con tiempo libre y demás, y redacta los documentos que se presentan al INE donde sí se pueden hacer las alianzas y se pueden hacer los partidos. Dame un segundo, o sea, Convergencia, Movimiento Ciudadano, se creó y se gestó desde prisión. Desde antes ya venía la idea, y estaba trabajando con una agrupación política que era Convergencia por la Democracia. Pero no fue en ese momento. No, ese proceso se da prácticamente un año después, cuando ya se constituyen los documentos ante el INE. Ahora, toman la decisión de crear este partido. ¿Cómo se dio ese inicio de Movimiento Ciudadano? ¿Cómo se dio ese inicio de Convergencia? Porque hoy en día vemos la historia bonita, ¿no? Vemos lo que todo el mundo, que los videos del Samuel García, que los likes, que el Colosio, que las redes sociales, que las canciones, pero el inicio no fue nada sencillo. No, por supuesto que fue contracorriente. ¿Ay, cuántos años tenías? Tenía 19 años cuando se constituye el ¿Ya en universidad? En universidad. Y bueno, en mis vacaciones, los fines de semana, pues ahí yo me iba a capturar, me iba a recolectar firmas, inclusive pues ayudar precisamente para hacer las asambleas en el partido, y posteriormente pues a seguir haciendo labores. Participé prácticamente en todas las campañas, en el 2000, en el 2001, en el 2003, en el 2004, en el 2006, tras bambalinas, apoyando un proyecto con mucha gente que dio la cara, que en aquel entonces no era fácil realmente conseguir, porque además había una persecución del sistema. Pero pues el tema fue sembrar, ir sembrando. Y hoy en día pues vemos resultado de lo que se hizo ahí pues hace bastantes años ya. Ahora, ¿tu madre cómo se llama? Teresa Esperanza Morales 3. Ahora, ¿tu madre qué decía? Porque, a ver, ya fue gobernador del estado de Veracruz, ya había estado muy cerca del poder, en el gabinete prácticamente del presidente de la República, paró a prisión como preso político, y luego tienen la idea de hacer un partido y además jalarte a ti como su hijo, a estarlo apoyando. Y tu madre no decían, a ver, ya apláquense, o sea. No, al contrario, mi mamá, muchos han dicho, no, hombre, es una santa ahí, que siempre hemos tenido solidaridad, respaldo y sobre todo contención, apoyo incondicional. Y también muchas de las reuniones pues, se llevaron a cabo en la casa, y había que hablar de política, pero también había que comer y pues, echarle agua a los frijoles y ayudar en todo, ¿no? Entonces mi señora madre, la verdad que ha sido también pilar fundamental, pues que ha dejado, que ha apoyado, que ha alentado, que ha soportado pues el trabajo político para que esto exista. Es que, a ver, yo no imagino la creación de un partido político desde sus inicios y estar más de 30 años hoy en día, como lo que se lo conoce casi 30 años, como se le conoce a Movimiento Ciudadano, los hijos todavía participando en la misma política, en la construcción de este partido, y yo no veo la posibilidad de hacer todo eso con una madre que no esté apoyando y avalando estos procesos, ¿no? Entonces siempre hemos contado con su apoyo, y por supuesto que queremos la transformación, queremos el resultado, queremos buenos gobiernos para Veracruz y para México. Ahora, esos inicios de Movimiento Ciudadano se dieron apoyando en lo que en su momento era también un PRD con Cuauhtémoc Cárdenas, ¿no? Se hicieron alianzas en el 2000 con el ingeniero Cuauhtémoc. Se apoyó también en el 2000 Andrés Manuel para la jefatura de gobierno. Es decir, en los inicios pues han sido, se recorrió muchas veces
con el PRD, con la gente de izquierda, los que hoy en día están en el gobierno, pero en algún momento dejaron de dar resultados. Pero también en algún momento se rompió esa alianza con lo que era también un Andrés Manuel López Obrador, porque nosotros recordamos a un Andrés Manuel López Obrador sosteniendo y caminando de la mano de un Convergencia. Creo que todavía en ese momento no era el cambio a Movimiento Ciudadano, ¿sí? No, pues desde Convergencia en el 2000, claro, cuando el ingeniero Cuauhtémoc va a la presidencia. Claro, él va por la jefatura de gobierno. Pero bueno, son las cosas que nos ponen, y en ningún momento uno se confronta con las personas. Realmente es una lucha de ideas. Yo tengo el respeto hacia todas las personas y les deseo lo mejor, pero en la lucha de ideas sí. Y en empujarlos a que las cosas se hagan mejor, claro. Y si a mí llegan y me dicen, oye, ¿lo puedes hacer todavía mejor? Por supuesto que es como se debe de hacer. En ningún momento es una lucha de poder por el poder nada más. El poder es para servir. Y eso muchos no lo entienden. Creen que cuando llegan a un lugar, a un puesto de elección popular con una responsabilidad, creen que es un premio. Y es una responsabilidad. Y eso, te repito, me lo enseñaron pues, desde mis abuelos, mis tíos abuelos. Que si tienes el conocimiento y tienes la posibilidad de servir, es tu responsabilidad de hacerlo. Muchos, la verdad es que van de paso y no tienen esa visión, no tienen esa crianza. ¿Qué hacía ante Alfonso Delgado Morales tras bambalinas en Movimiento Ciudadano, en Convergencia, en esos primeros años, a principios de los 2000? ¿Cuál era tu función o responsabilidad dentro del partido? Bueno, documental, también en la parte, me tocó ser brigadista, me tocó ser pues, el que anda repartiendo volantes, me tocó montar escenarios, me tocó generar a lo mejor entrevistas. O sea, un rol como tal no tenías dentro de la organización. No, era, digamos, a lo que haga falta, pero en temas también estratégicos, en temas de estrategia política, de marketing, de buscar a personas, invitarlos, es decir, todo lo que lleva la política atrás de bambalinas. ¿Qué aprendiste de la política en ese momento que por más que te lo decía tu padre, que por más que te lo decía tu madre, que tu padre en ese momento siendo gobernador del estado y tú teniendo 8 años y decir, a mí no me interesa la política, a mí denme el control del Nintendo, del Atari? O vamos a ver los tiburones rojos. Sí. ¿Qué aprendiste de la política en ese momento que te empezó a forjar sobre todo tu carácter, tu criterio, tu ideología? Porque también fue una política desde la oposición. En ese momento, ahora sí que como un partido alternativo, apoyando sobre todo este crecimiento en ese entonces de un PRD. Bueno, lo que me dijiste, por ejemplo, de niño a lo mejor me tocó ser hijo de gobernador o en este caso de exgobernador, pero de que me acuerdo, pues siempre hemos sido oposición. Es decir, pues desde el 96, que es cuando tiene el secuestro mi señor padre, pues hemos sido oposición al sistema. Oposición entonces, dentro del oficialismo, ¿no? Entonces siempre he sido oposición. Es decir, la parte donde me acuerdo y la parte que he operado siempre he sido oposición. Pero no es oponerse nada más, es ser una alternativa. Es proponer cosas que se hagan mejor, para que nos vaya bien a todos. El gran problema de este país es que de repente llega un punto en que se empezó a polarizar. Andrés Manuel gana con una claridad indiscutible, pero de repente polariza. Yo creo que era más fácil unir a todo el país con un proyecto para subir de nivel y mejorar las condiciones de todos, que polarizar. Y, sin embargo, no coincidimos en esa parte. Fíjate que yo creo que ese tema de la polarización es un tema, la verdad, muy, muy, muy valioso de platicar, de discutir, de opinar, porque yo creo que la polarización no nace ni se crea con Andrés Manuel López Obrador. Tal vez fue uno de los impulsores, pues sí, yo creo que sí. Pero yo creo que este hecho de tener las redes sociales y los teléfonos, observamos que la polarización no es exclusiva de México. Se vive en Estados Unidos con un Donald Trump, se vive en Argentina, se vive en muchas partes de los países del mundo, pero también observamos que hoy en día, si alguien te quiere mentar la madre, tan fácil que es abrir sus redes sociales, su Twitter, su Facebook, su Instagram, y meterte a una publicación tuya y escribirte y mentarte la madre. Claro, si lo ves en persona, no te dice absolutamente nada.
Pero ¿a qué voy? Yo creo que uno de los impulsores y el detonante, sobre todo de la polarización, yo creo que ha sido el tema de las redes sociales, del teléfono, de las tecnologías. Tan es así que si nosotros observamos en los Global Risks, los principales, en estos foros económicos y los problemas mundiales que se tienen año con año, observamos que de los principales problemas que ocurre a nivel mundial es la polarización y también las fake news. Bueno, yo creo que debemos de mejor polarizarnos, pero con cosas constructivas. Por ejemplo, debemos de polarizarnos con la desigualdad, con las injusticias, con la calidad educativa, con la calidad de alimentos que tienen los niños y que tienen los adultos mayores y todas las personas, con temas específicos que nos afectan a todos. Es decir, no debemos de estar contra personas, sino son contra Sobre cosas proyectos o acciones que nos pueden potencializar a ser mejores como sociedad. En eso creo. Y esa es la gran diferencia entre la vieja política y la nueva política que queremos nosotros. Qué bueno, yo creo que a diferencia de muchos otros, yo creo que si algo llegó a conseguir Andrés Manuel López Obrador por encima de todo, es justamente un mayor interés de la política, porque sí, de que se politizó, pero también se politizó mucho la gente. También mucha gente empezó a interesarse, oye, ¿qué son eso de las mañaneras? Oye, ¿por qué Morena o por qué no? Yo creo que hoy en día sí ha existido una mayor cultura política que para extremos nunca es positivo, pero creo que algún avance ha existido, ¿o no lo ves así? Pues ojalá que sí. Y por eso nos dan la posibilidad hoy en día a Movimiento Ciudadano de ser la alternativa. Y vámonos, por ejemplo, a platicar del proceso electoral que se vivió en el 25 en Veracruz. Ok. Donde Movimiento Ciudadano pues, gana 41 municipios. Y hoy en día todas las personas tienen la claridad de que en Papantla y en Poza Rica hicieron fraude. Movimiento Ciudadano gana con Emilio Olvera. Y en el camino, ¿qué pasó? ¿Quién pompó? Se desaparecen ahí un poquito de las actas, se hace un fraude y todos los veracruzanos saben que hubo fraude en Poza Rica y Papantla y que Movimiento Ciudadano ganó. Eso está en la mente de las personas, de los veracruzanos. Pero además nos respaldan en muchos otros municipios. Y hoy nada más hay dos opciones. Es la vieja política o Movimiento Ciudadano. Somos la segunda fuerza en Veracruz, pero además todas las encuestas nos ponen segunda fuerza en el país. Ahora, ¿no te parece que también eso es polarizar un poco, o estos o nosotros? Hablemos pero de proyectos. No estamos en contra de personas, estamos en contra de proyectos. Y lo que queremos nosotros es vivir mejor. Y donde estamos incluidos todos vamos a vivir mejor. Si a México le va bien, todos estamos en México, todos vamos a vivir mejor. Si la economía, bienes raíces, la economía de turismo, la economía de la ganadería, de la siembra, de la industria, de la transformación, del comercio, crece, pues a todos nos va mejor. ¿Les tiene miedo Morena? No creo que miedo, es respeto. Bueno, así como que respeto, mucho respeto que les tengan. Pues cada día nos van a tener más, porque estamos construyendo a favor de México. No se trata de ir en contra de las personas, se trata de estar a favor de México. Y la gente, que es lo importante, cada vez se da más cuenta que el Movimiento Ciudadano propone cosas inteligentes, que está a favor de los niños, que buscamos cosas que beneficien a todos. Inclusive, bueno, ha habido reformas que cuando son a favor de México, Movimiento Ciudadano, por supuesto que acompaña al gobierno. Pues si no estamos en contra de todo. Ahora, ¿en qué momento fue que se llegó a romper esta alianza con un Andrés Manuel López Obrador desde un partido como Convergencia? Pues se daba antes del 2018, cuando empezó él a hablar mal de todas las personas, incluyendo Movimiento Ciudadano. Y Movimiento Ciudadano lo único que hizo fue darle todo lo que tenía. Inclusive en las campañas anteriores les dio espacios de radio y televisión, les dio candidaturas. Bueno, a ver, Ricardo Monreal y Luisa María Alcalde fueron, creo que, diputados federales por las siglas de Movimiento Ciudadano. Así es, y muchos otros más. Entonces, Movimiento Ciudadano les dio todo lo que podía darles. Y aún así se expresaba mal de Movimiento Ciudadano. Bueno, uno también tiene dignidad. Dice, oye, si hoy en día no son gobierno, nos están menospreciando y hablando mal, pues creemos que la ideología política y el camino pues no son el mismo lugar. Pero más allá de eso, queremos buenas reformas, queremos buenas acciones para México. En eso vamos a estar siempre de acuerdo. Cuando es a favor de la transparencia, de la rendición de cuentas, de hacer obras e infraestructuras
que mejoren las condiciones de la gente. Pero vemos en contraste, por ejemplo, cómo hay un Tren Maya que, bueno, me pregunto yo, ¿para qué sirvió? ¿Cuánto le cuesta al Estado? ¿Fue lo más inteligente que pudimos haber hecho? El abandono del aeropuerto de la Ciudad de México. El nuevo aeropuerto Felipe Ángeles, que tanto dinero le han invertido, realmente era lo más inteligente que se podía hacer. Había otras opciones mucho mejores. Y nos vamos con cada una de las acciones insignia del gobierno. No han tenido los resultados que ellos pensaron, pero la gente se los dijo, los expertos se lo comentaron. Entonces, cuando son obras a favor de México, claro que sí las queremos. Ve el Estadio de los Tiburones Rojos. Costó prácticamente por butaca lo mismo que el estadio en Guadalajara y en Monterrey. Pero no son mundialistas, con sedes mundialistas, y el de aquí no tenemos ni siquiera equipo de primera división. Entonces, nuevamente son inversiones por ocurrencias, sin una estrategia, sin una planeación, que tienen un costo y que tienen un perjuicio para el Estado y para la gente. Porque se pudieron haber hecho cosas inteligentes, eficientes, rentables, con visión de futuro, y no se hicieron. Ahora, también, a ver si no te comprometo mucho ni te arrincono mucho con esta pregunta, pero justo hace unos días, hace algunas semanas, hablando justo de esta polarización, se vivió algo en el estado de Veracruz, sobre todo, que fue el epicentro de esta derrama del petróleo, ¿no? De esta derrama de hidrocarburos, que hoy en día pues ya conocemos que pues, hubo culpable, que decía la presidenta Claudia Sheinbaum que no era Pemex, pero pues al final resultó que sí era Pemex. Pero también vivimos momentos, todos como ciudadanos, donde observamos un estado polarizado. Y era un estado polarizado no solamente por el oficialismo, y esa es una opinión mía, sino también por la oposición o por la alternativa, como le llaman ustedes, donde se veían ataques hacia gobierno del Estado y el gobierno del Estado también, en vez de estar buscando soluciones, estaban buscando cómo defenderse de algo que inclusive desde el principio y desde el origen no era responsabilidad de ellos. El papel de Movimiento Ciudadano también, con lo que fue Sergio Gil en la Diputación Federal, pues sí, al principio lo vimos con este discurso y con esta narrativa, sacando la cubeta, pero también ya llegó un punto en donde más que buscar soluciones inteligentes, alternativas, vimos un estado polarizado por la oposición y por el oficialismo, ¿no? Bueno, lo que vivió Veracruz fue una tragedia con eso, un problema muy grave. Y lo estamos viviendo y lo vamos a seguir viviendo. Y bueno, Movimiento Ciudadano, con Jorge Álvarez Maínez, Luis Carbonell, se presentó un oficio diciendo que había un derrame a los inicios. No se atendió. Por supuesto que pasan cosas, pero se atienden y se resuelven. Y no hubiera pasado nada, pero fue negarlo. Y el problema creció, escaló. Y por supuesto que hubo alcaldes de Movimiento Ciudadano y de todos los partidos que se pusieron a recoger y a limpiar. Pero era de la manera correcta. Había otros protocolos que se pudieron haber aplicado. Nos pudimos haber preparado mejor. Y sobre todo, que no vuelva a pasar. O si pasa, que pasan accidentes, ¿cómo vamos a actuar para que no nos afecte tanto? Porque lo que fue claro es que un derrame generó un problema ecológico, que generó un problema económico de magnitudes... Un ecocidio es lo que se vivió. Grandísimas. Entonces, el chiste es, evitarlo. Y si no se pudo evitar, ¿cómo lo resolvemos rápido y de la manera más eficiente? Eso es lo que Movimiento Ciudadano propuso desde el principio. Pero ¿no crees que llegaron a politizar y a polarizar mucho también desde su trinchera? Ahí será cuestión de los entrevistadores y de la gente de medios que también le echó un poquito... de crema a los tacos. Pues alzó más el tema. Pero siempre el Movimiento Ciudadano propuso solucionar y atender el problema desde su inicio. Y en eso creemos. Y no va a ser la última vez que pase. Ha pasado en otras partes del mundo. Tenemos que estar preparados para cosas desagradables. De eso se trata, de encontrar soluciones a los problemas. Pero además en educación, además en servicios básicos como es agua, drenaje, electricidad. Encontrarle solución a la falta de medicinas. Claro, pero ahí es a donde... las atenciones médicas en los hospitales. Pero ahí... Tenemos que encontrarle solución a cada una de las cosas y no decir que no pasa nada. Porque en cada una de las cosas que te acabo de decir, hay quien dice que no pasa nada, que no hay desabasto de medicinas. Y vas a los hospitales y hay desabasto de medicinas. Pero también ustedes como alternativa y ustedes como oposición, pues es muy sencillo y fácil decir, pues falta esto, falta lo otro y necesitamos esto.
Pero también yo creo que... En Jalisco y en Nuevo León, por ejemplo, todas las enfermedades para niños con cárcel, hay abasto. Y se hace un esfuerzo extraordinario para que haya mucho más abasto de lo que hay en el resto de los estados del país. Es decir, por supuesto que el reto es gigantesco, pero el compromiso pues, también tiene que ser gigantesco. Y te repito, el compromiso no nada más es de los funcionarios, el compromiso también tiene que ser de todos los ciudadanos. Pero tiene que haber directriz, tiene que haber visión, tiene que haber estrategia. Y entonces, si todos caminamos con la misma estrategia, con la misma línea, pues lo que te decía al principio, la carreta que pesa mucho pues, se hace más liviana si la jalamos todos parejo. Y esa parte creo yo que no han tenido la capacidad de invitar a hacer un gran consenso, a hacer un gran proyecto y tener claro resolver los problemas que la gente tiene. De eso se trata. Y cuando hagan las cosas bien, también les aplaudimos. Pero cuando hacen las cosas mal, pues hay que señalarlas, porque si no las señala uno, cuando es las funciones de los diputados, digamos, de la oposición, discutir esos temas, pues si no, ¿quién lo va a señalar? Ahora, hoy en día, con un movimiento ciudadano, sobre todo preparándose para este 2027, definitivamente tienen una tarea y tienen una labor como partido donde, pues sí es criticar, es señalar, pero sobre todo de una manera constructiva e inteligente, porque estamos observando sobre todo, me parece que es una cuarta parte del padrón electoral, que son los jóvenes de 18 a 29 años, y son los que menos votan, ¿no? Observamos una participación del 40-45% de ese un cuarto del padrón electoral, y hoy en día los jóvenes lo que buscan, ahora sí que cuando se abren las redes sociales y hoy en día ya se utiliza esta palabra de contenido de valor, ¿no? Y un contenido de valor dentro de la política es sí señalar, sí criticar, pero de un aspecto inteligente y constructivo. Y es en ese momento también donde ustedes, desde su trinchera como partido, tienen que estar buscando cómo dar esas soluciones inteligentes y constructivas y no nada más criticar por criticar. Yo creo que también en ese momento es donde van a estar abonando a un país donde se reduzca la polarización y se reduzca esto de los fifís o los chairos o que somos blancos o somos negros. Pero también es responsabilidad de ustedes, ¿no? De todos en conjunto. Y desde Movimiento Ciudadano, por supuesto que todas las veces estamos haciendo propuestas. La Cámara de Diputados con Ivonne Ortega como coordinadora, por supuesto que ha sido de las más eficientes, de las que más propuestas han hecho. Y por eso somos una alternativa. Y con los jóvenes, Jorge Álvarez Maínez, pues ha visitado cuántas universidades, ya la verdad hasta perdí la cuenta, nos quedamos, creo que iban como más de 50, 80, y donde va, lo reciben los jóvenes bien, les hacen preguntas y se logró convertir en un fenómeno. ¿Qué otro candidato a la presidencia va a tantas universidades? Hoy en día, ¿qué funcionarios van a las universidades? Pero no nada más es a darles cátedra, es escucharlos, escuchar sus propuestas, sus necesidades y encontrar en conjunto alternativas y soluciones. Por eso, en ese segmento, los jóvenes están a favor del Movimiento Ciudadano y es donde más crece el Movimiento Ciudadano. No tengo duda que muchos de ellos no votan hoy, pero van a votar en el 27. Muchos de ellos van a votar en el 30. Y por eso Movimiento Ciudadano estamos convencidos, estamos trabajando para ganar el gobierno de Veracruz en el 2030 y ganar la presidencia de la República en el 2030. No va a ser cosa fácil, pero si trabajamos en equipo, en colectivo, con la gente, con los ciudadanos y cada vez invitamos y sumamos a más, claro que sí lo vamos a lograr. Lo estamos haciendo y lo vamos a lograr. Ahora, ¿tu labor dentro del partido actualmente cuál es? He recorrido todo el estado de Veracruz. Sí, pero la labor. Y la labor es encontrar a los liderazgos, estar en contacto con los alcaldes, con los regidores, con los coordinadores municipales y seguir buscando a los liderazgos. O sea, estás más como de scouting, por así decirlo. Recorriendo, escuchando las necesidades de la gente. Haciendo un trabajo político. Ahora, en Campeche están muy cerca, ¿no? De ganar la gubernatura. Están dentro de los primeros lugares en estas encuestas. ¿Y qué tendrían que replicar de un Campeche en Veracruz para que puedan llegar a ser una alternativa seria ni para el 27 ni para el 29, para el 2030? Porque observamos en Veracruz este panorama político a nivel estatal y no solamente del Movimiento Ciudadano, del mismo Morena, del mismo PAN, del mismo PRI, de un Movimiento Ciudadano donde decimos,
¿qué liderazgos existen realmente fuertes para poder en un 2030 levantar la bandera de un partido, de una alianza? Y no observamos a nadie realmente dentro de los partidos que pueda llegar a tener esta proyección de cara a un proyecto político. Y me estoy remontando hasta el 30. Y a nivel estatal, porque a nivel nacional pues sí tienen cuadros fuertes, llámese un Colosio, llámese un Maínez, llámese un Samuel García, pero a nivel estatal, y refiriéndome que esta entrevista la hemos enfocado en Veracruz, ¿qué ocurre en Movimiento Ciudadano en Veracruz? Bueno, por supuesto que estamos trabajando y los alcaldes que hoy en día gobiernan tienen que dar buenos resultados. Y nos hemos preparado y hemos estudiado y desde el partido se les ha dado capacitaciones, un diplomado en la Ibero y capacitaciones constantes para hacer buenos gobiernos, para resolver los problemas más básicos de limpieza, basura, bacheo, alumbrado público, agua, drenaje, la atención a la gente. Es decir, los problemas básicos queremos resolverlos de la mejor manera. La integración y la recuperación de espacios públicos, de parques, de festividades, todo eso queremos hacerlo. Y la gente quiere participar. Lo importante es que si contamos con el apoyo de la gente y la gente participa, las cosas se hacen. Pero si de repente llega un gobierno ajeno que no le interesa, que le da desinterés, como lo que acabas de decir de los tiburones rojos, Cuitlavo que no le interesó, y bueno, ahí está el resultado. Pero cuando hay un gobernante que sí le interesa, entonces se genera toda una fervor y una fiesta para la gente. Entonces tienen que haber las dos cosas, una legitimidad, un gobierno que quiera y una sociedad que respalde y que apoye. Y cuando se logran eso, entonces se transforma y mejora todas las condiciones desde lo local hasta lo estatal, hasta lo nacional. En eso creemos, en que la participación de la gente es fundamental, es indispensable para que las cosas cambien. Y esos liderazgos se construyen con trabajo. Es decir, lo que tú estás pidiendo se está construyendo hoy en día y se va a seguir construyendo. Cada vez hay más gente que está dispuesta a dar la cara, pero cada vez hay más un proyecto que tiene la capacidad de triunfo. Y hoy en Veracruz, saben los veracruzanos, después del partido oficial, el partido que más alcaldías ganó fue Movimiento Ciudadano. Entonces, el PRI y el PAN ya dejaron de ser opción, representan a la vieja política y no son una alternativa al régimen actual. Movimiento Ciudadano sí lo es. Y vamos a ganar muchas gubernaturas en el 27. Y vamos a ganar muchas capitales del país en el 27. Y eso va a transformar la realidad que hoy en día tiene la gente de Movimiento Ciudadano, que nos ve todavía algunos como un partido pequeño. Pero en Jalapa somos la segunda fuerza. En Coatzacoalcos somos la segunda fuerza. En la zona conurbada estamos trabajando para no nada más ser la segunda fuerza, sino para ganar. No es fácil, no es rápido, pero llevamos tiempo, constancia y ganas. Y sobre todo invitamos a la gente. No es que una persona sola pueda, sino tiene que ser un ejército de gente decidida a que podemos vivir mejor. Y eso invitamos todos los días, todos los tiempos, en todos los espacios. Pues ojalá y sí sea un hecho, definitivamente, todo esto que comentas, Dante, porque yo creo que en el momento en que vemos a partidos debilitados, a una oposición, a un oficialismo debilitado, pues es un claro reflejo también de cómo somos como sociedad. Al final del día, ahora sí que el pueblo tiene el gobierno que se merece. Y es un claro reflejo lo que sucede en las acciones gubernamentales, también como lo somos como sociedad. Y también lo que es un hecho es que si nosotros observamos los últimos resultados electorales a nivel estatal, a nivel local en Veracruz, también vimos una sociedad que no se interesó por involucrarse en la política, y no me refiero desde puestos o candidaturas, sino el simple hecho de salir a votar. Entonces yo creo que tenemos que tener mayor interés, mayor cultura como sociedad, porque a mediano y largo plazo los principales, ahora sí que principales perjudicados o beneficiados, pues somos nosotros mismos, ¿no? Sí. Y en esa alternativa, por ejemplo, de reforma que propone el Movimiento Ciudadano, pues es hacer ciertos cambios para que los partidos políticos y sobre todo los institutos electorales pues cuesten menos dinero, pero sean campañas más económicas, pero que lleguen a la gente con más debates, con ciertas medidas para que el dinero se cuide, pero sobre todo la gente esté. Inclusive llegamos a proponer que la gente, bajar la edad para votar de 18 a 16 años y hacer la votación que sea obligatoria, no en un tema punitivista, sino en un tema de responsabilidad,
para que la gente sienta que no nada más tengo la posibilidad, sino es la obligación como ciudadanos, que somos copartícipes de los resultados que tenemos. Son cosas que ponemos sobre la mesa y que en el debate en las cámaras de diputados o en las mesas de café o en las mesas de debate como está en tu medio, se puedan debatir y encontrar una solución. ¿Y tú crees de verdad que la solución sea que el voto sea obligado? Existen países como Brasil que lo es, y es decir, no hay un castigo mayor, pero el concepto cambia. Claro, pero a ver, Brasil no creo que sea un ejemplo como nación donde meten a un presidente a la cárcel y luego entre el presidente que salió de la cárcel mete al que lo puso Tienen también un problema en la cárcel, político, ¿no? pero un tema a lo mejor es un modelo electoral más eficiente, menos costoso. Si logras que más gente participe, bueno, pues el resultado es más legítimo. Entonces, debatámoslo. Habrá gente que está a favor y está en contra, pero son temas que se tienen que debatir en la mesa y que nos ayudan a construir un país en el que queremos todos. Claro. Y eso es lo que Movimiento Ciudadano propone, alternativas. Es decir, no nada más estemos en el status quo de lo que existe y no podemos cambiarlo, sino cómo podemos mejorarlo. Y eso nos ayudaría, no nos ayudaría, lo tendríamos que hacer en transiciones o podemos hacer un modelo prueba. Es decir, pongámosle opciones y soluciones a los problemas que actualmente tenemos. Dante Alfonso, pues muchas gracias por acompañarnos. Un placer, muchísimas gracias. Espero que sean muchas, ya nos alargamos aquí, suficiente. No, y espero que no te haya arrinconado mucho en la entrevista. Y lo que más me gusta de tu estudio, mira, son las luces naranja. Estaba viendo, hay señales aquí, mira, hasta el on air. Y así, como tu estudio, Veracruz está pintando de naranja. Sin querer, coincidencias, son señales divinas, pero tenemos todo para ganar. Invitamos aquí a nuestro auditorio a que sigan viendo a nuestro amigo Rodrigo, y en Movimiento Ciudadano tienen las puertas abiertas, así que los invitamos. Gracias por su tiempo y estamos a sus órdenes. Gracias a Dante Alfonso y gracias a todos los que nos escucharon el día de hoy. Y bueno, yo creo que definitivamente es importante conocer los puntos de vista de todos los partidos políticos, de todos los colores, sobre todo para que cada quien forme su criterio y tome las mejores decisiones en el momento en que esas decisiones pues tengan fecha, llámese en urnas, en días de elecciones, para que poco a poco juntos vayamos construyendo ahora sí que una sociedad ahora sí que bien politizada, ¿no? Bien política. Pero bueno, gracias a todos los que nos escucharon. Mi nombre es Rodrigo Croza y los dejo siempre en sintonía.